Royce Gracie fue el primer campeón que existió en UFC. El primer Ultimate Fighting Championship 1 fue en el año 1993. Como eran peleas de vale todo, era algo muy complicado promocionarlo y sobre todo lograr venderlo en algún canal. En esa época, este tipo de peleas estaban prohibidas en 49 estados de los Estados Unidos, excepto en Colorado. Las reglas eran básicas y simples. Estaba prohibido morder, no se podía golpear la tráquea y tampoco se podía meter los dedos en los ojos. Listo, lo demás era legal. Los combates eran de 5 minutos y no había límites de round. La forma de ganar era por knockouts, por sometimiento, sumisión o por rendición. Por este motivo no existían jueces en un evento que tampoco existían los puntos. Las categorías por peso tampoco existían, o sea que estamos hablando de un vale todo, todos contra todos, al mejor estilo de sus creadores, la familia Gracie. Royce Gracie fue el campeón de las primeras ediciones de este evento. Un evento en el que hasta el mismísimo Mike Tyson declinó al desafío de participar y en donde Royce Gracie, el primer campeón de la historia de UFC, demostró ser en sus tiempos lo mejor de lo mejor. Kazuji Sakuraba, o más popularmente conocido como Saku, es un luchador japonés de artes marciales mixtas y lucha libre profesional. Saku posee una larga y asentada trayectoria en Pride FC, empresa que abandonó en el año 2006 para entrar a pelear dentro de las competiciones de MMA promovidas por la organización K1. A lo largo de la historia, Sakuraba se ha convertido en una de las figuras claves de las MMA a nivel internacional, hasta el punto de ser considerado el mejor luchador japonés de todos los tiempos y uno de los mejores de todo el globo. Caracterizado por sus habilidades y creatividad en el cuadrilátero, Kazushi tiene el crédito de haber demostrado la eficiencia y eficacia real del shot wrestling como estilo de lucha en pleno auge del jiu-jitsu brasileño, época en la que se ganó el apodo de El Cazador de Gracies, después de haber vencido a numerosos miembros de la familia Gracie en lo que serían las primeras derrotas del clan de Brasil en las artes marciales mixtas. Sebastian Bas Rutten es un peleador holandés retirado de artes marciales mixtas y lucha libre profesional. Con un campeonato de peso pesado en UFC y 3 títulos del Rey del Pancracio en su haber, así como una racha de 22 combates invictos durante varios años, Bas Rutten es considerado un pilar de la compañía Pancracio y una de las figuras más famosas de la MMA de la historia. A lo largo de sus 13 años de carrera, se destacó por su estilo de lucha tan eficaz de pie como en el suelo y sobre todo por su famoso golpe al hígado, el cual terminó con varios de sus oponentes. Marco Antonio de Lima Ruas es un artista marcial y luchador de vale tudo brasileño, conocido por su trabajo en los primeros eventos de Ultimate Fighting Championship. Gracias a su experiencia en varias disciplinas, Ruas es considerado uno de los primeros luchadores completos de las artes marciales mixtas y tiene además el crédito de haber popularizado el Muay Thai a nivel internacional en ese terreno. 4 veces campeón de Brazilian Muay Thai Championship, una vez campeón de Brazilian Rio de Janeiro Boxing Championship, posee además un campeonato en UFC 7 del año 1995, UFC Campeonatos de Verano, World Vale Tudo Championship y una vez campeón de la WBC Super Fight Championship. Es también el fundador de su propio estilo, conocido como Ruas Vale Tudo. Vanderlei César da Silva es un luchador retirado brasileño de artes marciales mixtas que compitió en Pride FC y UFC y es ampliamente considerado como uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Entrenó Muay Thai y Jiu-Jitsu brasileño, recibiendo su cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño al tiempo que competía en Pride. Tiene el récord de más victorias, más knockouts, más defensas de título y más larga racha de victorias en la historia de Pride FC. Silva se ganó el sobrenombre de El Asesino del Hacha por su estilo extremadamente agresivo de pelear.
Su estilo de combatir era el de perseguir a sus oponentes en el octógono con puñetazos, patadas y a menudo utilizaba sus rodillas al mejor estilo Muay Thai. Acababa la mayoría de sus combates noqueando a su oponente o con el árbitro deteniendo el combate debido al torbellino de golpes lanzados sobre estos. Silva fue famoso por su agresividad, pero tras el combate era conocido y reconocido por mostrar respeto, amabilidad y sobre todo un gran sentido de la deportividad. Uno de los pesos completos más legendarios que existieron fue sin lugar a dudas Antonio Rodrigo Nogueira, más conocido como Minotauro Nogueira. Fue un peleador brasileño retirado de artes marciales mixtas, conocido por su depurada técnica y maestría en el jiu-jitsu brasileño. Comenzó a entrenar judo cuando tenía 4 años, boxeo a los 14 y jiu-jitsu brasileño cuando tenía 18. Compitió en la categoría de peso pesado en Ultimate Fighting Championship. Es uno de los 3 hombres que ha poseído campeonatos simultáneos en sus categorías, tanto en la franquicia Pride FC como en UFC. Los otros 2 peleadores fueron Mauricio Rua y Mark Coleman. Charles David Liddell, conocido como Chuck Liddell, es un peleador retirado estadounidense de artes marciales mixtas que fue campeón de peso semipesado de UFC en una ocasión. Chuck Liddell tiene una amplia experiencia en Kempo, Karate Koyaikan y Kickboxing, así como mucho entrenamiento en grappling, lucha colegial y jiu-jitsu brasileño. Liddell terminó su carrera en artes marciales mixtas con la segunda mayor cantidad de knockouts en la historia de UFC, por detrás de Anderson Silva. El 10 de julio del año 2009, Chuck Liddell, The Iceman, como se le conocía, entró en el prestigioso Salón de la Fama de UFC. Randy Couture es un peleador de MMA de larga trayectoria en las artes marciales mixtas y deportes de contacto. Comenzó a boxear saliendo del colegio cuando sirvió en la Armada de los Estados Unidos. Se ganó su apodo de Natural después de un combate de MMA en el que le ganó a Víctor Belfort en el año 1997. Un apodo más que merecido, ya que si bien tiene años y años de experiencia en boxeo, lucha y jiu-jitsu, para llegar a su nivel técnico y mantenerse compitiendo a la edad que se mantuvo, una cuota importante del crédito debe llevárselo la genética privilegiada y el talento natural para los deportes de combate. En el año 2007 se convirtió en el primer hombre ganador por 3 veces el título de peso pesado. Ya es considerado una leyenda viviente de MMA e ingresó en el año 2006 en el Salón de la Fama de UFC. Georges St-Pierre es para muchos el mejor e indiscutido welter de la historia. Tiene grandes nombres en su lista de victoria, un récord hermoso y ni que hablar de su racha de 9 defensas exitosas del título. GAP, como se le conoce, es un peleador canadiense retirado de artes marciales mixtas que ha sido campeón de peso welter de UFC en 2 ocasiones. Por problemas de bullying y con el objetivo de aprender a defenderse en la escuela, comenzó a aprender karate a los 7 años con su padre. Luego fue con un maestro en karate Kyokushin. Luego del fallecimiento de su profesor de karate, comenzó a tomar clases de lucha y jiu-jitsu brasileño al tiempo que también entrenaba en boxeo. Años más tarde, se convirtió en el peso welter para muchos más grande que la historia haya dado en las MMA. Anderson "La Araña" Silva es un peleador brasileño ya retirado de artes marciales mixtas que competía en la categoría de peso medio en UFC. Compitió en Vale Tudo en Brasil, luego en Pride FC y de allí pasó a reinar a Ultimate Fighting Championship por años. Silva ostenta el reinado más largo de la historia de la organización UFC con 10 defensas del título y ha tenido la mayor racha de victorias de la historia de UFC con 16 consecutivas. Tanto el presidente de esta franquicia, Dana White, como muchas otras publicaciones han considerado a Silva como el artista marcial mixto más grande de la historia. Dentro de su carrera marcial es recordado ampliamente en UFC por haber sido campeón de peso medio en una oportunidad, habiendo protagonizado la mejor pelea de la noche en 4 oportunidades.
Además de eso, es el peleador con más premios de knockout por la noche con 7 galardones, así como también el récord de más defensas exitosas de título, también con 10. Sumado a estos récords, cuenta con la mayor cantidad de finalizaciones en la historia de UFC con 14 y el mayor número de finalizaciones en peleas por un título siendo 9. Podríamos agregar mucho más, victorias consecutivas en UFC con 16, y si siguiéramos enumerando sus logros y reconocimientos, llegaríamos a 40 minutos de video solo con este peleador, que en el año 2012 fue nombrado como el peleador más valioso de las artes marciales mixtas. Fyodor Vladimirovich Yemelanenko es un ex peleador de artes marciales mixtas de origen ruso. Fedor Emelianenko, el último emperador como popularmente lo conocemos, ha logrado ser considerado por analistas y expertos como el mejor peso pesado de la historia de las artes marciales mixtas sin haber sido campeón de UFC. Es mundialmente famoso por sus logros en los deportes de combate, entre los que se encuentran campeonatos mundiales en sambo y judo. Posee medallas de oro y de bronce en ambas disciplinas, tanto en su país Rusia como fuera de él. Ostenta el logro de haber sido ganador de 5 campeonatos mundiales de artes marciales mixtas en simultáneo en diferentes franquicias. Lideró los rankings libra por libra de peso pesado y peso completo durante 7 años y sus victorias fueron de carácter legendarias por la talla de sus oponentes. La revista Sport Illustrated lo nombró como el mejor luchador de MMA de la década 2000-2010. Medios de comunicación como ESPN y luchadores como Mike Tyson, Cain Velázquez, Fabricio Verdum, José Aldo, Georges St-Pierre, entre otros tantos, han declarado públicamente el considerarlo el mejor luchador de la historia de MMA. Pero bueno, de la misma forma que sucede con el anterior puesto Anderson La Araña Silva, si continuáramos enumerando los logros, victorias y laureles de estos peleadores, el video se haría interminable.